En Estadio Azul es muy importante la opinión de nuestra comunidad, por eso es que vamos a estar controvirtiendo sobre sus opiniones del tercer tiempo de Estadio Azul de Millonarios 4, Boyacá Chico 2, así que mil y mil gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones y sobre todo, muchachos, solo les pedimos una cosa: pulgar arriba a esta transmisión para que la señal de Estadio Azul pueda seguir llegando a mucha más gente, para que el algoritmo de YouTube nos pueda seguir ayudando a que la comunidad crezca gracias al apoyo de cada uno de ustedes que está del otro lado del receptor. Así que pues vamos a comenzar con este ameno ejercicio con el pensamiento de Amaury Vanegas, que dice: quiero leer a los que no creían en González y en el punto invisible, a ver qué hablen. Es un comentario que se repite mucho en el tercer tiempo, que había mucha gente incrédula en torno al nombre de David González, ¿sí? Yo he tenido el pensamiento siempre de que David González tiene que vender una idea de juego, tiene que buscar seducir a la hinchada a partir del trabajo que su equipo haga en la cancha. Y es cierto, Millonarios no estaba haciendo bien las cosas, se le dio mucho garrote a David González por ser eliminado en la Copa Sudamericana, se le dio mucho garrote por perder el clásico, por perder en Cali. Fue una forma bastante lamentable de la forma en que Millonarios perdió ese par de partidos, y después del segundo clásico con Santa Fe, Millonarios empezó a enderezar el barco, ¿sí? Millonarios empezó a enderezar el barco y hay que darle un mérito a David González, ¿sí? Yo siempre he tenido el pensamiento de que David González con Millonarios es la unión de un técnico que necesita ser campeón con un equipo que urge de resultados positivos, de un campeonato. Entonces, cuando se unen ese par de energías, puede surgir algo bastante positivo. Entonces, la incredulidad, por lo menos de mi parte, venía a ser hacia el punto invisible, porque yo veía que en la última fecha, ¿sí?, llegaban equipos que enfrentaban a rivales que iban a ser más cómodos al ganarles, ¿sí? Es que de Nacional, América y el Tolima se tenía que configurar que dos de esos tres equipos no ganaran, ¿sí? Dos de esos tres equipos no ganaran para que Millonarios pudiera escalar al punto invisible. La sorpresa fue la derrota del Tolima de local frente a un equipo como Águilas Doradas. Ahí fue un quiebre, ¿sí? Ahí fue la posibilidad para que Millonarios pudiera llegar a los 38 puntos y a conquistar la segunda plaza del torneo colombiano, ¿sí? Yo no lo veía porque veía Millonarios perdió puntos de local ante rivales que pues han sido directos. Medellín, se perdió con Medellín, se perdió con Nacional, se empató con Nacional y se empató con el Pereira. Entonces ahí Millonarios dejó escapar 7 puntos. Dejó escapar 7 puntos que perfectamente lo podrían tener más cómodo en la tabla. Pero bueno, no importa, eso ya pasó, ya Millonarios logró el segundo lugar, algo que no se preveía anteriormente por lo que estaba haciendo el equipo en la cancha, que pues si bien es cierto en algunos momentos estaba sacando unos resultados, como en otros, como por ejemplo contra el Medellín en esa primera etapa de David González, no se estaban dando los resultados, ¿sí? Y eso hay que entenderlo. Bueno, dice aquí Carlos B7, lo positivo fue que siempre fue al ataque, pero no olviden que era contra el Chicó, que es muy regular. Bueno, a ver, el Chicó es un equipo que ha venido mejorando en su juego, ¿sí? Con Flavio Torres se le ve un poco más de orden, un poco más de iniciativa. Flavio Torres es un técnico que es versátil en sus planteamientos. La semana pasada contra Alianza jugó con 4 atrás. Ayer puso a Frank Lozano ahí en medio de los dos centrales, jugó prácticamente con 5. Entonces
Flavio Torres tiene esa particularidad, ¿sí? Los equipos de Flavio son bastante bien organizados, son muy parejos, son equipos que tienen un buen rendimiento. Y este chico, si bien es cierto lo agarró tarde, si trabaja bien, en el segundo semestre va a ser un equipo que puede estar por ahí en la mitad de la tabla y puede salvarse del descenso, ¿sí? Y lógicamente Millonarios tiene que ir al ataque frente a un rival como este, ¿sí? Como un rival como este, tiene que ir al ataque siempre en el Campín, tiene que ir a proponer, tiene que ir a buscar el resultado en el Campín, indistintamente sea el rival, indistintamente, ¿sí? Dice Arquímedes, le tengo fe a los titulares de Millonarios, pero me preocupa la suplencia de cara a los cuadrangulares. Solo está Cataño y el Tigre, y de pronto Jader. A ver, Jader no está en este momento. Jader es un jugador que ha tenido muy poquitos minutos, no ha gozado de la plena confianza de David González, ¿sí? Y le ha ido mal. La verdad es que cuando ha estado le ha ido mal, ¿sí? Le ha ido mal a Jader. Yo creo que en la suplencia de Millonarios puede haber algún tipo de soluciones, ¿sí? Pero no es tan brillante como en otras ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, en defensa, yo creo que no hay mayor preocupación en defensa. Yo creo que entre los cuatro centrales, con la recuperación de Juan Pablo Vargas, Millonarios ahí tiene una saga central bastante interesante. Por izquierda está Danovis, está Johan Hernández cuando vuelva de la selección, se pierde los 2 primeros partidos. Ya por derecha está Eli Belton consolidado, Sander está por ahí, ayer tuvo un pésimo partido. Entonces, en defensa yo no me preocupo tanto. El tema va a estar más que todo es en la parte del fútbol por fuera, ¿sí? En los extremos. Porque Millonarios ahí es donde tiene el problema. Ni Mantilla, ni Córdoba están dando la talla, ¿sí? Entonces, ahí es donde Millonarios tiene la gran preocupación. Porque por la mitad, pues uno puede poner ahí a Cataño, puede poner ahí a Ruiz y ahí se defiende uno. Pero con el extremo desequilibrante solo tenemos a Kevin Palacios, porque Neisser a veces sí, a veces no. Es un jugador que le está costando en el mano a mano. Entonces ahí es donde Millonarios tiene el gran problema. Porque incluso cuando uno o dos juegan, Marimón, Falcao, el mismo Neisser, entonces ahí tiene los 13 delanteros y quedaría uno que sería Jordana, que sería el cuarto, ¿sí? Entonces yo creo que el gran problema en Millonarios va a estar es por los costados, porque incluso mire, en el arco Iván Arboleda es un arquero de garantías, ¿sí? Iván Arboleda, que va a tener que tapar los 2 primeros partidos, es un arquero de garantías. Entonces, ahí por ese lado está bien. El problema son los extremos, ¿sí? Los extremos, que solo tenemos uno, y uno es el titular, ¿sí? Dice Andrés Macauslan, yo no soy fan de David y tengo dudas que ganemos la liga, de cómo está el equipo y con lesionados, pero hizo la tarea y era asegurar el puntaje invisible. Como Andrés hay varios, no le están teniendo fe a David González. Entonces, en este momento es donde se empieza a jugar de verdad Millonarios. ¿Para qué está? ¿Para qué es lo que está diseñado el equipo de David González? ¿Sí? Un equipo al que no le metieron refuerzos, al que los refuerzos que llegaron, uno entra de cambio en el segundo tiempo, el otro pues de vez en cuando aparece, y la renovación de Falcao, que Falcao ya estaba ahí, ¿sí? Entonces, los que están jalonando en este momento son aquellos jugadores que la anterior administración tenía olvidados: Arévalo,
Dewar, Neisser, Marimón, Ruiz lo tenía jugando en otro lado, ¿sí? Entonces, esos son los Sander. Entonces, esos son los jugadores que están jalonando en este momento a Millonarios, ¿sí? Y con la colaboración de un Montero que está bien, de un Ginas que recuperó su nivel, de un Jorge Arias que es un jugador responsable, de un Vanguero que es como está ahí, es un aporte importante también, ¿sí? Entonces todo se está mezclando. Habrá que ver hasta dónde nos alcance. A ver, ojalá podamos llegar a la final y podamos ganarla, ¿sí? Esa es la ilusión del hincha de Millonarios. Y el hincha de Millonarios que no quiera eso para el equipo, que se quite el azul, que se la quite, ¿sí? No podemos en este momento estar diciendo, no, es que Millonarios no tiene con qué, Hombre, los cuadrangulares han enseñado que el equipo más pobre tiene la racha de 6 partidos y llega a la final. Y llega e incluso se gana la copa, se gana el título. Entonces, Millonarios, habrá que ver qué pasa. Démosle el beneficio de la duda a David González, a ver qué es lo que nos ofrece. Ojalá que David González aprenda de lo que le pasó en Medellín y de lo que le pasó en Ibagué. Porque si no aprendió de ahí, hermano, está frito. Dice Yamir Arias, hay que ser estables en los partidos de cuadrangulares y no tener descensos de fútbol y no hacer con ese punto invisible y no hacer nada con ese punto invisible. Es que a ver, Millonarios fue beneficiado ya una vez por el punto invisible, ¿sí? Ya fue beneficiado una vez por el punto invisible que fue en el 2012. Con ese gol de Otálvaro, Millonarios clasificó a la final que nos dio la 14, ¿sí? De resto, Millonarios no ha sido beneficiado por ese punto invisible, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, tuvimos igual puntaje con el Bucaramanga, pero el Bucaramanga clasificó a las finales y Millonarios quedó eliminado una fecha antes. Acordémonos de eso, quedó eliminado una fecha antes. Entonces, hermano, que el punto invisible es una ventaja, sí, cierto. Pero Millonarios tiene que ganar las cosas en la cancha. Tiene que ganar por puntaje en la tabla. No nos podemos olvidar que, por ejemplo, en el 2022, en el segundo semestre, aquí en el Campín, contra Santa Fe, teníamos la primera opción para poder clasificar a la final. Solo era ganarle a Santa Fe. Y Millonarios ese día empató con Santa Fe y Pereira le ganó al Junior y clasificó al Pereira a la final. Entonces, hermano, hay que ganar en la tabla. Chévere el punto invisible, pero la tabla es lo que vale. Tenemos que ganar, hacer un punto más que el rival y se acabó la cosa. Así es de sencillo. Dice Tomás Velosa, Falcao marca el gol y el estadio enloqueció. Jugar con el Tigre es tener seguridad de que grandes cosas se vienen. Pues a ver, el gol de Falcao fue quitarse una carga de encima, ¿sí? El gol de Falcao fue definitivo porque se reclamaba un gol de Falcao que valiera este tipo de cosas, ¿sí? Se reclamaba que un gol de Falcao pudiera ser significativo para Millonarios. Y llegar con este gol en este momento que estaba pasando el equipo, de estar encima, y Falcao estar ahí en la cancha 80 minutos cuando por temas de físico de pronto no iba a estar, ¿sí? Entonces, llegar allá y hacer el gol que le dé el 3-2 a Millonarios y celebrarlo a rabiar como lo hizo, hermano, eso es algo que al hincha de Millonarios lo emocionó completamente, ¿sí? Falcao recordó sus viejas etapas en el Porto, en River, en el Atlético de Madrid, en el Mónaco. Allá, ese gol lo hizo muchas veces y está bien que lo haya hecho para el bien del equipo y sobre todo para el bien de él, que se tome confianza, que se tome esto como una bendición para él, para que pueda seguir adelante. Él es una persona muy religiosa, entonces
vale la pena que él esté así, que esté bien, que ojalá que le pueda seguir aportando al equipo de cara a las finales. Claro, eso es todo aporte es válido, hermano. Todo aporte es válido. Dice RFQB, en el fútbol de hoy lo importante verdaderamente son los puntos. El que gane en la final será el campeón. Para un torneo internacional el nivel es muy pobre y limitado. Es que para pensar en un torneo internacional debemos pensar primero en el torneo local, ¿sí? Creo yo que Millonarios en este momento, para llegar a un torneo internacional, Millonarios necesita, ¿sí? Necesita una serie de retoques, una reingeniería bastante grande, ¿sí? Y la reingeniería se va a dar este año, porque la cantidad de contratos que se acaban ahorita en junio, más la cantidad de contratos que se acaban en diciembre, van a obligar a Gustavo Serpa y a la dirigencia de Millonarios a tener una inversión grande en el equipo, para poder retocar el equipo, para poderlo reforzar. ¿Sí? Si Millonarios clasifica a una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana en el 2026, es obligatorio que el equipo se retoque. No solamente porque hay un desgaste de nómina, porque es un equipo que ya está en este momento en una madurez y está entrando en la veteranía, porque todos los jugadores o gran parte del equipo están sobre los 30 años, o acuérdense cuando en el Así fue el fútbol de Estadio Azul decíamos edad promedio de la nómina de Millonarios 30 años. Ahorita está como en los 26, ¿sí? Porque los jóvenes rejuvenecieron el equipo. Entonces, Millonarios sí o sí va a tener que buscar, por ejemplo, al nuevo Juan Pablo Vargas. Va a tener que buscar a un volante que de un corte distinto al de Steven Vega, por ejemplo, ¿sí? O darle más confianza a Dewar, no sé, allá adentro lo evaluarán. Buscar un par de extremos, ¿sí? Entonces, ahí es donde Millonarios va a tener que buscar soluciones, ¿sí? Dice JCMJ Embajador 78, sí o sí hay que ganar los partidos de local, después mirar si se puede conseguir algo afuera y si está difícil porque con Once Caldas no hemos podido este semestre. Bueno, con Once Caldas se empató en el torneo local con una nómina mixta para ellos y pues Millonarios también hizo unos retoques, ¿sí? Y se perdió en la Sudamericana. Dos instantes completamente distintos, ¿sí? Completamente distintos esos momentos, ¿sí? Con Santa Fe uno se empató, otro se perdió, ahí va pareja la cosa, y con Nacional se empató. Entonces, en materia de resultados va a ser, está en este momento muy parejo, ¿sí? Está en este momento muy parejo. Que Millonarios tiene que hacer respetar la casa sin duda alguna. Tenemos que ganar los 9 puntos en el Campín y arañar aquí en el Campín los 3 puntos a Santa Fe y buscar en Medellín o en Manizales arañar puntos, ¿sí? Yo creo que esa es la cuenta de más de uno, ¿sí? Esa es la cuenta de más de uno. Ganar los 4 partidos aquí en el Campín y arañar puntos en Medellín o en Manizales, ¿sí? O por qué no en ambas, ¿sí? Que aseguren la clasificación por puntos. No podemos estar dependiendo del punto invisible, ¿sí? Dice Jairo Torres, para muchos aquí cuando el equipo gana es de los jugadores y cuando pierde es por el técnico. Valiente racionamiento. Es que ese es desafortunadamente, ¿sí? Es la vida del técnico, ¿sí? Cuando el técnico está, cuando el equipo gana, la virtud es de los jugadores, ¿sí? Pero cuando el equipo pierde, es problema del técnico, ¿sí? Aunque también se pueden dar que, pues, el problema que cuando ganan es porque el técnico exprimió lo mejor que tenía el equipo y hay que darle un beneficio al técnico, ¿sí? Esa es la triste vida del director técnico, ¿sí? Muchas de las veces, y no solamente con Millonarios, sino en prácticamente todas las partes del mundo,
todo el mundo se fija en los jugadores y pocas veces uno se pone a detallar los equipos que son de autor, ¿sí? Los equipos que son netamente de técnico. Por ejemplo, el Once Caldas, campeón de la Libertadores. El Once Caldas no tenía ni en chiste la mejor nómina del continente. No la tenía. Era mejor el Santos, era mejor Sao Paulo, era mejor Boca Juniors y sin embargo les ganó. Y fue campeón. No tenía ni en chiste la nómina más cara del continente. Y sin embargo fue campeón. Ese equipo era de autor. La Grecia del 2004. Otro equipo que no era el mejor de Europa. Otro equipo que fue de autor. ¿Sí? Entonces hay que detallar y darle al mérito y darle méritos a los técnicos cuando se los merecen. En este caso de Millonarios, David González supo recomponer las cosas y tiene un mérito muy grande. Tiene un mérito muy muy grande, ¿sí? Y fue contra todo. Y le están saliendo las cosas. Y ojalá le puedan seguir las cosas porque Millonarios necesita sí o sí el triunfo, necesita sí o sí el título, porque lo demás no sirve. Dice Bogotá Fan: Sander Navarro ha cometido errores graves contra Palestino, contra Bolívar, contra Once Caldas. Desafortunadamente Sander no ha tenido o más bien los errores de Sander han sido muy notorios, ¿sí? Los errores de Sander han sido bastante notorios. Y aquella vez del Palestino fue marcado mucho. O sea, ese jugador contra Palestino fue fatal, ¿no? Y pues tan es así que Millonarios llegó a buscar soluciones dentro de la línea de volantes para poner como lateral derecho. Acuérdense que, por ejemplo, Gamero llegó a poner en un partido a Daniel Giraldo como lateral derecho. Y no fue circunstancial, fue desde el vamos. Sí, eso fue en Copa Betplay contra el Bucaramanga. Ese ensayo duró 45 minutos y fue un fiasco. Entonces, pasa eso porque los laterales no estaban gozando de plena confianza. Ahí tiene David González dos jugadores que son jóvenes como Sander y como Carlos Arabia. Y tiene a Libelton. A Delvin Alfonso ya ni para qué hacer sangres, ¿sí? Entonces Sander tiene que buscar aprender más porque los errores que ha cometido sí han sido muy notorios. Y el de ayer, por ejemplo, contra el Chico fue bastante grave. Eso no nos puede pasar en las finales. Bueno, muchachos, entonces yo creo que ya vamos a cerrar esta transmisión. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones. Los esperamos aquí abajo en la caja de comentarios, que dejen sus impresiones y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, cuídense, muy amables.